Una tierra de majestuosos paisajes y ciudades de encanto medieval, Alemania es una mezcla de cultura con la naturaleza. Épica y legendaria, Alemania ofrece una atractiva mezcla de tradiciones, desde sus hermosos castillos y palacios barrocos hasta sus rascacielos contemporáneos de las grandes ciudades. Alemania es mundialmente conocida como el país del arte y la música, de museos de clase mundial que albergan tesoros artísticos que abarcan siglos de creatividad, de universidades que convierten al país en un motor económico y un faro de la innovación. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de la vida en Alemania. Número 1. La geografía alemana, rutas escénicas. Con una extensión de más de 357.000 kilómetros cuadrados, Alemania despliega un tapiz de paisajes que han inspirado a poetas y escritores a lo largo de la historia. Desde las serenas costas del norte, donde se extienden vastas llanuras salpicadas de pintorescos lagos, páramos y pantanos, hasta las imponentes montañas del sur, el territorio alemán ofrece una rica secuencia de accidentes geográficos que dejan sin aliento a sus visitantes. En la región de Frisia Oriental, la ruta del mar de Baden, famosa por la ancestral práctica de recuperación de tierras pantanosas y marinas, enamora con sus paisajes idílicos, adornados con molinos de viento, puentes y canales. El viaje a través de Alemania continúa, y las llanuras del norte que dan paso gradualmente a una tierra dominada por montañas suaves y colinas que no superan los 1100 metros sobre el nivel del mar. Un viaje de Hanau a Bremen nos transporta al mundo de los famosos hermanos Grimm, un reino de paisajes de ensueño salpicados de colinas onduladas, bosques verdes, pueblos encantadores con casas entramadas y majestuosos castillos medievales que parecen sacados de un cuento de hadas. A medida que nos adentramos en el sur, el terreno se transforma en una tierra dominada por imponentes montañas, donde los colosales Alpes reinan. La ruta alpina alemana, un recorrido de más de 500 kilómetros, nos lleva desde Lindau en el lago de Constanza, donde Alemania se encuentra con Suiza y Austria, hasta el Schutzspitze, el pico más alto del país. El viaje culmina en el sereno Königssee, considerado el lago alpino más cautivador de Alemania, cuyas aguas cristalinas reflejan la majestuosidad de las montañas circundantes. Número 2. Alemania, división y reunificación. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania y su capital, Berlín, quedaron divididas en 4 zonas de ocupación bajo el control de las potencias aliadas: Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. En 1949, las 3 zonas occidentales se unieron para formar la República Federal de Alemania, con capital en Bonn. La zona oriental, bajo control soviético, se convirtió en la República Democrática Alemana, o RDA, con capital en el sector oriental de Berlín. La RDA, bajo un régimen comunista represivo, limitaba las libertades de sus ciudadanos y sufría de una economía estancada. En 1961, para frenar la fuga de ciudadanos hacia Occidente, se erigió el famoso Muro de Berlín, símbolo de la división ideológica y física de Alemania. Miles de familias quedaron separadas durante 28 años. La creciente insatisfacción con el régimen y la escasez de bienes básicos en la RDA desembocaron en protestas masivas en 1989. Finalmente, el 9 de noviembre, el muro de Berlín cayó, marcando el inicio de la reunificación alemana y el fin de un triste capítulo en la historia del país. Hoy en día, los restos del muro sirven como un recordatorio de la lucha por la libertad y la unidad alemana. Número 3. La ruta de las ciudades hanseáticas.
La ruta de las ciudades hanseáticas es un recorrido fascinante que nos lleva a través de algunas de las ciudades más bellas e históricas de Europa. Esta poderosa alianza de comerciantes y ciudades, surgida en el siglo XII, buscaba proteger sus intereses mutuos y promover el comercio. Durante varios siglos, la Liga Hanseática monopolizó el comercio en el Mar Báltico y el Mar del Norte, abarcando cerca de 200 ciudades desde el norte de Alemania hasta Novgorod en Rusia. En Alemania, la ciudad portuaria de Lübeck, considerada la reina de la Liga Hanseática, prosperó gracias a su ubicación estratégica en el Báltico y su papel en el comercio de sal, arenque, madera y otros productos básicos. Su riqueza se refleja en su bella arquitectura y paisaje urbano. Otras ciudades con una arquitectura destacada incluyen Lüneburg, centro de la producción de sal en el norte de Europa, con sus casas de ladrillo, iglesias góticas, casas de entramado de madera y muelles pintorescos. Hamburgo, junto con Lübeck, formaban parte del corazón de la liga. Su ubicación estratégica a orillas del río Elba, cerca de su desembocadura en el Mar del Norte, le permitió dominar el comercio con las islas británicas y otros lugares europeos. Bremen, un importante centro financiero de la liga, también se destaca por su bella arquitectura y deliciosos dulces. Número 4. Alemania, la fábrica de Europa. Alemania es el centro neurálgico de la producción en Europa, siendo la mayor economía del continente y la cuarta del mundo en términos de PIB. El sector manufacturero representa el 21% de la economía alemana, con la exportación anual de casi 1.4 trillones de dólares en productos manufacturados. Alemania no es solo el mayor actor de Europa, también funciona como el eje de la región, con más de 40.000 kilómetros de vías férreas y mucho más de 600.000 kilómetros de carreteras que permiten un transporte rápido por todo el país. La etiqueta Made in Germany es sinónimo de calidad e innovación, razón por la que las marcas alemanas son líderes en sus campos a nivel global. Entre ellas podemos mencionar Mercedes-Benz, BMW en autos de lujo, Audi y Porsche en tecnología automotriz y autos deportivos, y Volkswagen, la empresa más grande de Alemania. Grandes farmacéuticas alemanas como Bayer, Novartis y Merck, o grandes empresas de alta tecnología como SAP, Telecom y Siemens, conglomerados como Bosch y Nestlé, e íconos deportivos como Adidas y Puma, entre otros. Pero esta innovación del país es toda una tradición, pues Alemania es un líder global de inventos, por mencionar algunos: el telescopio astronómico de Kepler, el helicóptero, las aspirinas, la bujía de Bosch, el taladro eléctrico de los hermanos Fine, los carros eléctricos e híbridos inventados por Carl Benz en 1906, la tecnología de rayos X y aún las modernas casas rodantes o las caravanas que los actuales campistas arrastran detrás de sus coches por todo el mundo tienen su origen en Alemania. Número 5. El Valle del Rin. Este río, nacido de dos afluentes que se unen en los Alpes, es uno de los grandes ríos de Europa. La región del Valle del Rin encierra la ruta alemana del vino, la segunda ruta turística más antigua del país, salpicada de fascinantes edificios históricos, una belleza inspiradora y ricas culturas que florecieron a lo largo de sus fértiles orillas. El Rin constituía la última frontera entre el Imperio Romano y las tribus germánicas. Pero cuando los romanos cruzaron este río, trajeron consigo innumerables viñedos, castillos y ciudades idílicas como Treveris, que durante un tiempo fue la capital de Europa Occidental, cuando el emperador Constantino gobernaba desde aquí el desaparecido Imperio Romano. Sin embargo, el tramo más pintoresco del Valle del Rin, a menudo denominado simplemente como la Garganta del Rin, se extiende a lo largo de 65 kilómetros desde la bella ciudad de Coblenza hasta la ciudad de Bingen am Rhein.
y que ha sido designado Patrimonio de la Humanidad en reconocimiento a su importancia en términos de historia, geología, cultura e industria de esta región de Alemania. Allí encontramos la idílica región del Palatinado o Pfalz, fronteriza por el sur y oeste con Francia, y que se encuentra salpicada de castillos, huertos y encantadores pueblos, y es una de las regiones vitinícolas más cálidas del país por sus aproximadamente 1800 horas de sol al año. Al norte encontramos la romántica región de Renania-Palatinado, famosa por sus paisajes suavemente seductores que incluyen fortalezas medievales y viñedos, especialmente en las regiones de Rheingau y Mosel. Las suaves colinas rocosas salpicadas de viñedos que se extienden a lo largo de las curvas del río son típicas de estas regiones. Número 6. ¿Cómo se vive en Alemania? Si te preguntas qué tan caro es vivir en Alemania, la respuesta corta es que el costo de vida es desde moderado a alto. Según sitios especializados, vivir en Berlín puede ser un 21% más caro que en la Ciudad de México, un 70% más caro que en Lima y un 80% más caro que en Bogotá. Sin embargo, el costo de vida en Alemania puede reducirse considerablemente en ciudades del este, como Leipzig, donde los costos generales son un 20 al 30% más bajos que en Berlín. Por ejemplo, el alquiler de un departamento de una habitación en el centro de Leipzig puede costar alrededor de 500 euros al mes, mientras que en Berlín puede llegar a costar más de los 1.000 euros. En cuanto a la seguridad, Alemania es considerada uno de los países más seguros del mundo desarrollado. Su baja tasa de criminalidad, su policía bien entrenada y su baja corrupción la convierten en uno de los países más seguros de Europa. Un aspecto muy importante de la vida en Alemania es su concepto de puntualidad. Los alemanes son extremadamente puntuales y no hacerlo puede considerarse ofensivo. Por lo tanto, es recomendable llegar 5 o 10 minutos antes a cualquier cita. Al conocer a una persona, es apropiado saludarla con un apretón de manos y no con un beso. El beso en ambas mejillas solo es común entre amigos y familiares. En Alemania, es de buena educación llamar a una persona por su nombre, acompañado por el término Herr o señor, o Frau o señora, incluso si tiene otro título, Herr Doktor. Número 7. La economía de Alemania. Alemania, el motor económico de Europa, se caracteriza por estar orientada hacia la exportación y su fuerte presencia en el sector industrial, siendo la manufactura su pilar fundamental, representando un 27% de su PIB. Gigantes como BASF en la industria química y Siemens en la industria eléctrica ejemplifican la excelencia alemana. Una destacada industria automotriz es el corazón de la economía alemana, generando más de 1 millón de empleos, donde gigantes como Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz lideran el mercado global, impulsando la innovación tecnológica y el desarrollo industrial. Sin embargo, no solo de grandes empresas vive la economía alemana. Las pequeñas y medianas empresas son la columna vertebral del tejido empresarial, generando más de 38 millones de empleos y proporcionando dinamismo en todo el país. La agricultura, aunque representa una pequeña parte del PIB, es altamente eficiente y tecnológicamente avanzada, jugando un papel importante en la seguridad alimentaria del país y en la preservación del medio ambiente. En la actualidad, Alemania apuesta por la innovación, con un sistema de startups en auge, especialmente en Berlín, que se ha convertido en un vibrante hub de innovación y tecnología, atrayendo inversiones y talentos internacionales, consolidando su reputación como un centro de formación y capacitación laboral. Número 8. El arte en Alemania. Alemania es cuna de algunos de los artistas más destacados de los movimientos artísticos europeos, y su rica tradición del arte abarca desde el Renacimiento y el Romanticismo
hasta el expresionismo alemán y el arte contemporáneo. Alemania es un lugar de arte y cultura. Posee actividades y lugares culturales como pocos países en el mundo, con 6.200 museos, 820 teatros, 130 orquestas profesionales y 8.800 bibliotecas. Existen teatros, salas de conciertos, museos, salas de exposiciones y galerías de arte no solo en las grandes ciudades, sino también adornando los espacios públicos en forma de colorido arte callejero y escultórico, creando espacios de expresión única como el famoso Muro de Berlín. Alemania es conocida como el país de los poetas y pensadores, pues la proeza cultural de Alemania es mundialmente conocida. Desde los clásicos de Goethe y Schiller hasta el genio musical de Händel y Mendelssohn, con su mundialmente conocida Marcha Nupcial. Hay mucho que aprender en este hermoso país, llamada la Tierra de la Literatura, pues fue aquí donde la imprenta moderna se inventó. Así que el primer libro y la primera revista que se conocen se hicieron en Alemania. En la actualidad, Alemania es uno de los países más importantes del mundo en el sector del libro, pues las editoriales alemanas publican 94.000 nuevos libros cada año. Alemania también ha contribuido significativamente al desarrollo de la fotografía y el cine. Alemania fue pionera en los primeros años de la industria cinematográfica, con la primera proyección pública del mundo, celebrada en Berlín en 1895. Los visitantes pueden explorar esta apasionante e innovadora parte de la historia de Alemania en el Museo del Cine y Televisión de Berlín. Pero sin duda, Alemania es famosa por su ingenio y creatividad que le ha permitido dominar el mundo de la música culta, al tener grandes compositores conocidos como las 3B, Bach, Beethoven y Brahms. Número 9. Alemania, datos históricos. Si te preguntas cómo se formó Alemania, la respuesta es compleja. Para el siglo II a.C., las tribus germánicas habían llegado de Escandinavia para habitar a orillas de los ríos Rin y Danubio. En el año 9 de la era cristiana, las legiones romanas dirigidas por Varo fueron aniquiladas por los ejércitos germánicos, marcando la frontera del Imperio Romano hasta el Rin y el Danubio. Con la caída del Imperio Romano, varias tribus germánicas emprendieron grandes migraciones hacia antiguos territorios romanos. Una de estas tribus fueron los francos, quienes bajo el rey franco Carlomagno consolidaron su poder en la zona, sobre todo con la conquista de Sajonia y Baviera. Carlomagno sería coronado como emperador en el año 800 en Roma y convertiría la ciudad germana de Aquisgrán en la capital imperial. Tras la muerte de Carlomagno, en el año 843 d.C., el Tratado de Verdún dividió el imperio carolingio entre los nietos de Carlomagno, surgiendo así la Francia occidental, gobernada por Carlos el Calvo, de donde surgiría la actual Francia, la Francia media, gobernada por Lotario, de donde surgiría la actual Italia, y la Francia oriental, gobernada por Luis el Germánico, antecesora de la actual Alemania. Durante este periodo, el territorio alemán estuvo ocupado por varios estados y territorios gobernados por príncipes y emperadores, y no fueron unificados hasta el final de la Guerra Franco-Prusiana en 1871, bajo un solo estado, el Imperio Alemán, esto bajo el liderazgo de Prusia. Potsdam, una ciudad ubicada en las afueras de Berlín, se convirtió en un lugar favorito de la monarquía prusiana durante los siglos XVIII y XIX. Varios miembros de la Casa de Hohenzollern, la dinastía reinante de Prusia, eligieron Potsdam como su lugar de residencia debido a su belleza natural y su proximidad a Berlín. Federico el Grande fue uno de los monarcas más notables que construyó varios palacios y edificios en Potsdam, como el famoso Palacio de Sanssouci. Sanssouci significa sin preocupaciones en francés, reflejando la intención del rey de tener un lugar donde pudiera escapar de las formalidades de la corte. Número 10. Tradiciones en Alemania.
Alemania es una tierra de ricas tradiciones y festivales vibrantes que celebran su herencia cultural. Sus tradicionales mercados son lugares de encuentro donde se venden productos frescos y artesanales, reflejando la vida cotidiana y la cultura local. El teatro callejero trae arte y drama a las plazas y calles, ofreciendo entretenimiento para todos. Sus festivales de luces transforman ciudades enteras en deslumbrantes espectáculos de colores y proyecciones artísticas, así como también los festivales del pan honran la historia, diversidad y calidad del pan alemán, un elemento fundamental de la gastronomía y vida de las familias alemanas. Los mercados navideños, especialmente los de Nuremberg y Dresde, son espacios festivos mágicos llenos de luces, música de villancicos y aromas de especias y dulces que crean un ambiente acogedor, ofreciendo una experiencia inigualable de sabor alemán. Pero Alemania es un país de grandes ferias y festivales que atraen a multitudes de visitantes. Entre sus más de 300 festivales podemos mencionar el Kranger Kirmes en Herne, el Freimarkt en Bremen y el Cannstatter Basen en Stuttgart, que mezclan atracciones, gastronomía y celebraciones regionales. Sin embargo, el Oktoberfest en Múnich es la fiesta por excelencia en Alemania, que reúne a millones de personas cada año que disfrutan de cerveza, música tradicional, bailes, trajes y gastronomía bávara. Un homenaje a la alegría y el espíritu festivo que envuelve a la cultura bávara en su máxima expresión. Número 11. Berlín. Berlín, fundada en el siglo XIII a orillas del río Spree, es la capital y la ciudad más grande de Alemania por área y por población, y sede del gobierno alemán. Berlín es una ciudad increíblemente verde, atravesada por el río Spree. Cuenta con más de 2.500 parques y jardines, el más destacado de ellos, el Tiergarten, considerado el pulmón verde de la ciudad. Además, posee innumerables patrimonios históricos, como sus grandes palacios, que dan testimonio de su época como capital del Imperio Prusiano, del Imperio Alemán y de la República de Weimar, como el Palacio de Charlottenburg, un hermoso palacio barroco rodeado de jardines, un testimonio de la rica historia de la realeza prusiana, o el Palacio de Bellevue, un palacio neoclásico construido en el siglo XIX para servir como residencia de verano del rey Federico Guillermo IV, hoy en día residencia oficial del presidente de Alemania. Número 12. Lugares en Berlín. En la isla del río Spree encontrarás una concentración única de museos de renombre mundial, conocida como la Isla de los Museos. Incluye 5 edificios museísticos de fama internacional, entre ellos el Museo de Pérgamo, uno de los museos más importantes del mundo, y una gran colección de antigüedades de Oriente Medio, incluyendo la fachada de Mileto y la Puerta de Ishtar, construida originalmente en la ciudad de Babilonia en el siglo VI a.C. La ciudad cuenta con innumerables sitios de interés, como la Puerta de Brandenburgo, antiguo acceso de la ciudad, hoy un símbolo de la unidad y la paz. A tan solo unos pasos al sur de la Puerta de Brandenburgo se encuentra el Memorial del Holocausto, un campo de 2.711 bloques de concreto de diferentes alturas que rinde un homenaje a las víctimas del Holocausto, y es un memorial del firme compromiso del pueblo alemán para que un genocidio similar jamás vuelva a suceder. También cerca de la Puerta de Brandenburgo puedes visitar una sección conservada del Muro de Berlín que dividió la ciudad durante décadas, al igual que el icónico Checkpoint Charlie, uno de los cruces más famosos entre Berlín Este y Oeste durante la Guerra Fría, así como también el edificio de Reichstag, que alberga el Parlamento alemán. Su cúpula de cristal ofrece una vista panorámica de la ciudad. Y no deberás dejar de visitar el distrito de Mitte, el corazón histórico de Berlín, lleno de calles adoquinadas, cafés, boutiques y galerías de arte. Número 13. Museos y galerías en Alemania.
Alemania, una tierra de historia y cultura, alberga una rica variedad de museos y galerías, con más de 6.800 museos y 100 millones de visitantes por año. Sus museos son capaces de satisfacer a los más diversos gustos e intereses, desde museos dedicados a marcas de autos como Mercedes-Benz, BMW y Porsche, que celebran la excelencia de la ingeniería automotriz alemana, hasta espacios de arte contemporáneo, como el Caldersaal en Hannover, que presenta la obra del célebre escultor. La oferta museística alemana es tan amplia como fascinante. Viajar a través de la historia en el Museo de la Biblia en Münster, que nos ofrece una exploración profunda de los textos sagrados y su impacto histórico. El Miniaturwanderland en Hamburgo, la mayor exposición en miniatura del mundo, fascina con sus detalladas recreaciones de trenes, paisajes y ciudades. En Berlín podemos reflexionar sobre los oscuros capítulos del pasado en el Museo de la Topografía, que documenta los horrores del régimen nazi. Entre otros museos destacados, podemos mencionar la isla de museos en Berlín, que presume de joyas como el Neues Museum, un faro de la historia egipcia lleno de tesoros milenarios en un edificio restaurado con maestría, el Altes Museum y la Galería Nacional. Múnich, por su parte, alberga el Museo Brandhorst, que destaca el arte contemporáneo. El Residenzmuseum exhibe la opulencia de la antigua residencia real bávara. El Museo Nacional Bávaro, donde puedes explorar la rica historia y cultura de Baviera, en un santuario de obras de arte, armaduras, instrumentos musicales y tesoros. Finalmente, el Deutsches Museum, siempre en Múnich, y el más visitado del país, es una maravilla de la ciencia y la tecnología, ofreciendo exhibiciones interactivas sobre una vasta gama de disciplinas. Desde la aeronáutica hasta la física, el museo inspira a visitantes de todas las edades con su enfoque educativo y entretenido, consolidándose como uno de los museos más importantes del mundo. Número 14. El mercado laboral en Alemania. La pujante economía alemana se ve afectada por la escasez de mano de obra cualificada. En la primavera del 2022, la actividad de casi una de cada 2 empresas se vio frenada por la falta de trabajadores cualificados, según los datos publicados por el Banco Estatal de Desarrollo. Dicha escasez alcanzó un máximo histórico en el sector manufacturero, existiendo un déficit de unos 320.000 trabajadores cualificados en los campos de la informática, las ciencias naturales y la tecnología, razón por lo que las empresas alemanas buscan empleados en prácticamente todas las áreas de la industria, especialmente en los sectores de extracción, producción y fabricación de materias primas, tecnología de la información, transporte aéreo y tecnología energética. En la actualidad, existen cientos de miles de puestos de trabajo vacantes. Por eso, la Ley de Inmigración Cualificada amplió en el año 2020 las oportunidades de venir a Alemania para trabajadores de países no pertenecientes a la Unión Europea. Pero quien es considerado un trabajador cualificado no son solo aquellos con títulos universitarios, sino también aquellos con cualificaciones profesionales reconocidas en Alemania. Pero ¿qué deben hacer aquellos que desean trabajar en Alemania? El primer y más importante punto de contacto es Make It in Germany, un sitio web del gobierno alemán creado en 11 idiomas que ofrece todo lo que necesitas saber sobre la búsqueda de empleo y la incorporación a la vida laboral alemana. Número 15. Las universidades en Alemania. Las universidades de Alemania destacan como baluartes de excelencia académica y epicentros de innovación que utilizan el modelo alemán de Fachhochschule o la enseñanza de las ciencias con orientación práctica. Desde su fundación durante la Edad Media, han sido cuna de pensamiento crítico y avances científicos. Instituciones como la Universidad de Heidelberg, la Universidad Técnica de Múnich y la Universidad Humboldt de Berlín gozan de un prestigio internacional gracias a su legado de investigación pionera y enseñanza de calidad. Pero ¿cuáles son los factores de éxito de las universidades alemanas? El éxito de las universidades alemanas reside en su enfoque interdisciplinario
y en sus dinámicos centros de estudio de diseño y urbanismo que preparan a los estudiantes para enfrentar los desafíos contemporáneos del diseño urbano y la planificación sostenible. Además, sus universidades son líderes mundiales en investigación científica y tecnológica. Sus centros de investigación de última generación albergan a científicos y académicos de renombre internacional que realizan descubrimientos innovadores en campos como la medicina, la ingeniería, la física y la informática. Así también sus instituciones están conectadas a una red de asociaciones universitarias internacionales. 300 de las aproximadamente 400 universidades alemanas colaboran con universidades e institutos extranjeros, atrayendo a estudiantes de todo el mundo. En la actualidad, más de 400.000 estudiantes internacionales poblan las aulas de las universidades alemanas, cifra que representa alrededor del 15% del total de estudiantes. Pero las universidades alemanas no solo sobresalen en las ciencias, sino que también son centros de excelencia en las artes que atraen a estudiantes talentosos de todo el mundo que buscan desarrollar su creatividad y contribuir a la vibrante escena cultural alemana. Número 16. Los extranjeros en Alemania. Alemania es un destino popular para extranjeros, atraídos por su robusta economía y alta calidad de vida. El país tiene una excelente reputación como lugar para hacer negocios, una economía fuerte y buenos empleos para expatriados. No obstante, hay que reconocer que los alemanes no tienen fama de ser cálidos y amables. Los extranjeros constantemente citan la falta de amabilidad de los locales hacia ellos. Sin embargo, en la actualidad Alemania es un país cosmopolita. Se estima que en el país viven unos 14 millones de extranjeros, una amplia comunidad de más de 190 países diferentes, enriqueciendo el tejido social alemán con sus tradiciones, idiomas y perspectivas únicas. El 13.1% de estas personas proceden de Turquía, que tradicionalmente representa el mayor grupo de migrantes. Los extranjeros buscan las ciudades más grandes de Alemania, como Berlín, Hamburgo, Múnich y Frankfurt, pues estas metrópolis ofrecen oportunidades laborales, educativas y culturales diversas, además de un ambiente más cosmopolita y abierto. La mayoría de extranjeros llegan al país en búsqueda de mejores oportunidades laborales o por reunificación familiar, pues poseen familiares que ya residen en el país. En los últimos años, Alemania también se ha convertido en el tercer país del mundo en acogida de refugiados, con 2.2 millones de refugiados, y también en un importante país de reasentamiento. Por ejemplo, desde el estallido de la guerra en Ucrania, más de 900.000 refugiados ucranianos han recibido protección temporal en Alemania. Número 17. La Alemania de hoy. El 9 de noviembre de 1989, el mundo presenció el inicio del derrumbe del Muro de Berlín, un hito que marcó el nacimiento de una nueva Alemania. Tras años de división y posguerra, el país se embarcó en un proceso de unificación complejo, pero necesario. La antigua RDA, con sus 16 millones de habitantes repartidos en 5 Länder y una economía rezagada, se integraba a la RFA. Unificar las condiciones económicas entre ambos territorios implicó grandes inversiones en infraestructura, tecnología y capacitación laboral. Las dos Alemanias, con valores, costumbres y estilos de vida diferentes, debían superar estas brechas y reconstruir una identidad nacional común. La Puerta de Brandenburgo, símbolo de la división, se convirtió en un emblema de la unidad y de la nueva Alemania. Hoy en día, Alemania es la economía más fuerte de Europa y la tercera del mundo. Su posición estratégica, con 9 países fronterizos, la convierte en el corazón del continente y un líder en la Unión Europea. Sin embargo, el país enfrenta desafíos, como el envejecimiento de su población, que podría convertirla en la nación más vieja del mundo para la década del 2030. Abordar este reto será crucial para asegurar el futuro próspero de la nación alemana.
Número 18. Maravillas naturales de Alemania. Alemania es mundialmente conocida por su belleza y diversidad de los paisajes naturales. El país es un paraíso para quienes buscan disfrutar de la naturaleza, desde sus impresionantes costas hasta sus bosques repletos de flora y fauna, pasando por paisajes alpinos de montaña. Las costas del país ofrecen algo para todos los gustos: olas rompientes para los amantes del windsurf, hermosas playas, dunas, islas y balnearios que bordean la costa del Báltico, albergando una plétora de destinos populares como Usedom, una zona de excepcional belleza natural, o el Parque Nacional de Jasmond. Es una reserva natural en el norte de la isla de Rügen, en Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Es famoso por tener los escarpados cretácicos más grandes de Alemania, que miden 161 metros sobre el nivel del mar Báltico. El Parque Nacional también cuenta con bosques de hayas antiguos, prados de flores silvestres y una variedad de vida silvestre, incluyendo ciervos, aves, zorrillos y halcones peregrinos. Pero Alemania es un país rico en lagos impresionantes, grandes ríos y bosques. Casi un tercio del país está cubierto de bosques, muchos de los cuales ofrecen rutas de senderismo, con más de 13 rutas nacionales y 16 parques nacionales, como los paseos por Brandenburgo, una ruta de más de 400 kilómetros y 66 lagos, o el Camino de los Pintores, situado en el paisaje de cuento de hadas de la Suiza sajona, una de las rutas de senderismo más bellas de Alemania, o el Rennsteig, que atraviesa el bosque de Turingia. Es la ruta de senderismo más antigua de Alemania, con 700 años de antigüedad. Esta ruta de montaña cautiva a unos 100.000 excursionistas de todo el mundo cada año. Pero sin duda la principal región montañosa de Alemania son los Alpes bávaros, que forman una divisoria natural a lo largo de la frontera austriaca y que cuenta con centros turísticos y algunos picos impresionantes, además de ofrecer un paraíso para el ciclismo de montaña, con una rica variedad de parques y un número casi infinito de rutas y senderos. Número 19. La educación en Alemania. El sistema educativo alemán es complejo, autónomo, equitativo y práctico, poniendo énfasis en que los estudiantes tengan la oportunidad de aprender habilidades y conocimientos para poder utilizarlos en el mundo real. La educación en Alemania se desarrolla en idioma alemán, la lengua oficial no solo de Alemania, sino de 5 países diferentes. Una de las grandes ventajas de vivir en Alemania es que la educación es gratuita, inclusive para los estudiantes internacionales. Otro aspecto enfatizado en la educación alemana es el deporte. No es de extrañar que Alemania sea una nación deportiva. Los alemanes están orgullosos de sus éxitos en un abanico sorprendentemente amplio de deportes, con grandes logros como en el fútbol, el tenis, el balonmano, el baloncesto, el hockey sobre hielo y el automovilismo. Sin embargo, el fútbol es el deporte más popular en Alemania. Su selección nacional, o Die Mannschaft, que quiere decir el equipo, es una de las más exitosas del mundo, habiendo ganado 4 Copas del Mundo y disputado 8 finales, además de ser campeón de Europa en 3 ocasiones y disputado 6 finales. Número 20. La comida en Alemania. Con su enfoque en la simplicidad y la abundancia, ha conquistado paladares alrededor del mundo. La berlinesa, esta especie de dona glaciada y rellena de mermelada o crema, es un ícono de la cultura alemana. El codillo de cerdo, esta pieza de carne magra y jugosa, se cocina lentamente hasta que se desprende del hueso y se suele acompañar con chucrut ácido y puré de papas cremoso. Las salchichas alemanas son un elemento fundamental de la gastronomía en el país. Encontrarás una gran variedad de tipos, desde las clásicas Bratwurst a la parrilla, hasta las Metwurst, una salchicha cruda elaborada con carne de cerdo picada, especias y hierbas. El Kans, para la hora del té, disfruta de un Kans,
un pan dulce con forma de corona, su masa rellena de mazapán y pasas, decorada con almendras y azúcar glass, lo convierte en un postre perfecto para compartir con amigos y familiares. El Kunis Vega Klopse son albóndigas de carne picada en salsa de alcaparras. Su origen se remonta a la antigua Prusia oriental. Los pretzels, un bocadillo salado que no puede faltar en ninguna mesa alemana, hechos con masa de pan en forma de lazo y horneados hasta que estén dorados, son perfectos para disfrutar solos o con un poco de mostaza. Y finalmente, entre muchos otros más, el pastel alemán de manzana o Apfelstrudel es un postre clásico que consiste en una masa fina rellena de manzanas, pasas, nueces y canela. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.